siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Mire, señores, tenemos esta tarde, nuestra mañana, al doctor Rafael González, doctor que además de ser miembro del PLD, de manejar la Secretaría de Salud, es una persona que me merece mucho respeto porque siempre está bien documentado, bien informado de las cosas. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Muy Bienvenido. buenos días, bienvenido. Buenos días. Con el doctor vamos a hablar de SENASA. El doctor ha sido uno de los profesionales de salud, Rafael, que a prima hora, hace ya unos meses, años, estuvo hablando de que había que poner atención a SENASA, que SENASA había un mal manejo sistematizado ya y que en el momento que lo decía nadie lo escuchaba. Pero hoy, plan, chim pum pan, tortillas, papas, explotó la bomba de SENASA. Doctor, SENASA. Bueno, antes que todo, buenos días. Miren, SENASA, yo me atrevo a decir que fue con el único plan que el gobierno llegó a dirigir la cosa pública, con un plan de desbaratar eso, que funcionaba bastante bien. Y digo eso porque si usted ve cómo comenzó a operar la mafia para robarse una institución que funcionaba tan bien, y que no solamente funcionaba tan bien, sino que ya el pueblo dominicano a todos los niveles confiaba en eso, y que le da servicio a un conglomerado de la población que ronda los 5.4 millones de personas en el régimen subsidiado, que es el área más sensible y donde se planeó el plan, donde se hizo el plan para robarse a SENASA, fue exactamente en ese régimen, porque el otro tiene muchas aristas de supervisión. Y yo le quiero decir una cosa: antes de llegar a este gobierno, el régimen subsidiado pues no contrataba directamente empresas, sino que le pagaba a los hospitales los servicios. Y llegaba al punto tal, yo por ejemplo en el Marcelino llegó a recibir 26 millones de pesos para que comprara equipos y diera un servicio bueno y entonces le avanzaban pagos de servicio, midiendo una proyección de servicio a los hospitales. Cuando llegó este gobierno, entonces esos avances se anularon, y entonces el gobierno, el director que hoy está cuestionado y está detenido, comenzaron a hacer contrataciones directas con las multicompañías, y entonces ahí se coló lo que ellos ya tenían planeado, que era contratar compañías en subcontrato y enganche de seguro. Y eso dio al traste con lo que estamos viendo ahora. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Ministerio de la Mujer, muchos amigos míos, de los amigos que más te quieren, iban donde mí para que yo le diera el contrato de la gasolina, para que le diera el contrato de los seguros médicos, porque son los amigos de uno, ¿verdad? Y yo me di cuenta, o sea, yo decía, coño, pero ¿cuánto interés en eso? Y llamo al recurso humano y chequeamos, y me di cuenta que había una migración en ascendencia de todas las aseguradoras de salud hacia SENASA. Y yo le pregunté en ese momento a uno de los que yo había encontrado ahí ya con un tiempo en recursos humanos, que por qué la gente se iba para SENASA. Y me decían que SENASA estaban dando muy buen servicio. Exacto. Y que ellos iban al coso de la salud, a la Plaza de la Salud, que SENASA tenía servicios y que ellos tenían un servicio de primera con mayor efectividad que los seguros privados. Sí, y así me fue creciendo. Y llegó un momento que en la nómina mía yo tenía muy pocos asegurados que no fueran de SENASA. Porque usted sabe que la ley le permite, después que usted tiene ya sobre los 6 meses cotizando, usted decidirá cuál aseguradora. De inicio, cuando se da, porque ahora lo que funciona es el plan contributivo subsidiado. Así que usted pone una parte del dinero y su empleador pone otro. Entonces, ese plan, cuando usted lo enganchan al seguro, la administradora, la TCS, entonces lo que hace es que te distribuye en las aseguradoras. Es decir, usted no sabe en qué seguro va a caer hasta que no se lo asignen.
Ahora, después que usted tiene 6 meses y un año en ese seguro, Usted ya usted elige. puede elegir Yo fui si se una- queda uno o se queda en el otro. Yo fui una que cambié Entonces, de humano para entonces, Senasa por el buen servicio que estaba dando Senasa. se dio entre el año 2015 y el 2019 el que los médicos sentíamos que Senasa funcionaba tan bien que motivábamos a los pacientes a que se cambiaran a Senasa. Lo promovíamos gratis. ¿Por qué? Porque con Senasa no había problema de pago para ustedes también. No solamente de pago, sino de prestación. De Porque prestación tú de sufres servicio. mucho cuando tú tienes un paciente que quiere resolverle un problema, pero la retranca del sistema no te permiten resolvérselo con el tiempo y la celeridad que amerita la patología, Que requiere. que amerita la patología. Entonces, eso no ocurría con Senasa porque habían formas, tú hablabas con el supervisor, hablabas con el de autorizaciones, te llamaban, al punto tal de que eso después del 2020 comenzó a decaer porque había un plan. Y el plan inició, y yo le puedo decir que vino concebido. Definitivamente vino concebido. Vino porque concebido. de hecho uno de Porque las arrancó, acusaciones, sí, arrancó desde el primer día de la juramentación del equipo que está acusado. Y yo le puedo decir, miren, nosotros como sociedad visitamos al señor Jacín preocupado, como sociedad de cirugía bariátrica, preocupado, porque habíamos hecho desde el 2017 un acuerdo para algunos pacientes que tuviesen muchas indicaciones, operarlo. ¿Y qué ocurrió de un momento a otro? Que llegó el de autorización, el señor Minaya, hoy detenido, y todos los cirujanos en conglomerado nos quejamos. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo soterrado con una institución y tú mandabas al paciente listo y el de autorización le decía, yo te lo autorizo pero en tal institución, violando flagrantemente la ley. Nosotros hicimos una investigación y ¿qué ocurre? Esa institución, la Sociedad de Cirugía Bariátrica hizo un acuerdo con Senasa y le vendía el servicio en 476,000 pesos el paquete. Pues a la institución que se lo mandaba, Senasa le pagaba 592. Esa institución le cobraba 200,000 pesos extra al paciente y de eso mandaba un sobre amarillo a Senasa. Y entonces nos dimos cuenta, nosotros fuimos a decirle eso al director. ¿Y qué te dijo el director? ¿Qué les dijo? No puso el individuo de frente ahí. Y el individuo dijo que eso no era cierto. Es si esta persona con este mismo semblante se sentó ante el director a decirle los problemas que ven con eso. No hicieron caso. Eso fue en el 2023. De ahí en adelante, nosotros iniciamos un andamiaje en los medios, que están los videos diciendo que había que prestarle atención a cómo estaba funcionando Senasa. Porque a partir del 25 de agosto del 2023, Senasa hizo una resolución que ya los pacientes no podían hacer autorizaciones desde los hospitales. Tenían que ir directo a Senasa. A Senasa, claro. ¿Por Porque así qué? ellos Para les- controlar todo. Porque allá estaba el entramado. El entramado para controlar todo. Yo lo que quiero recordar, no sé, doctor, porque mi memoria en eso no lo tengo registrado. ¿Cómo está ya este lío? ¿Cómo realmente está a la luz pública? ¿Quién da el paso para esto? ¿Fue la Procuraduría? ¿Hubo una denuncia? ¿Hubo nada? Mira, Porque la verdad que no lo tengo. O sea, cuando a estoy raíz de que hilando, nosotros comenzamos el a hilo hablar, rojo de este caso. a raíz de que nosotros comenzamos a hablar de eso en todos los medios, se inició verdaderamente una investigación en noviembre 21 del año pasado. Pero esa investigación no se venía haciendo con la intención de frenar lo que estaba pasando, sino de buscarle un bajadero. El mismo bajadero que se buscó en agricultura, con la explicación del INVER en el show que se hace toda la semana los lunes. Que otro robo sine qua non lo que está pasando en agricultura. Es lo que sigue en agricultura. Y lo soltaron Porque las por importaciones una componenda siguen. política. Claro. O sea, Entonces, eso mismo era lo que se buscaba. esa otra cueva de delincuente, agricultura. Entonces, como era tan evidente, y ustedes recuerdan que a final de julio
el presidente hizo una ponencia diciendo que SENASA lo que necesitaba era un aporte que ellos le estaban dando y que eso era calidad del gasto. Porque lo que se buscaba era buscar un bajadero legal para tapar, hacer lo que hace el gato en la cajita de arena que le ponen en la casa. Va, deposita y lo tapa. Y entonces, como eso era tan evidente, y hay que decir que la gente de investigación periodística, tanto la compañera de Alicia como la compañera Nuria hicieron un trabajo muy exponencial. Sí, presentaron las cosas. Bueno, Bueno, lo cierto es que... Y eso obligó al presidente a quitarse la camisa de encubridor y decir, pero ya la oposición tiene todo esto. Porque es que el presidente lo teníamos. sabe, porque mira, el presidente lo sabía, porque los hechos dicen que antes de que llegaran al gobierno, ya a Jacín le habían arreglado una jipeta. Ya estaba recibiendo. ¿Verdad? Pero también que en el 2020, 2022, fueron 900 y pico de millones de pesos, según lo que dicen, que cuando eso sucede así es porque hay que llevar la potencia 5, 900 y pico de millones de pesos que Jacín había recolectado para pago de campaña. Entonces, cifras tan grandes de miles de millones de pesos nunca se mueven sin que el presidente sepa. Lo que quiero decirle, o sea, yo creo que aquí, últimamente, los presidentes que están llegando al gobierno, hay que llevarlo a algún ¿cómo es lo que tiene que ver, doctor, con la cabeza, la memoria? Neurocirujano. Un neurocirujano para ver qué le está pasando en el cerebro, porque tienen memoria, no saben nada, nunca saben nada. Ellos llegan al gobierno, pero no saben nada. Ni oyen, ni ven, ni entienden. Miren, lo que pasa es, nosotros tenemos un presidente especialista en eso. ¿Por qué? Porque si él ordenó una investigación hacía un año cuando estalló esto, eso fue el 21 de noviembre del año pasado, el 21 de noviembre de este año. Pero él dijo que era susanable. La palabra de Milagros Ortiz Bosch, hace un año el presidente dijo que lo que pasaba en SENASA, los informes que daban era que eran susanables, que no era nada grande. Era que querían buscarle un bajadero, el mismo bajadero que se buscó en agricultura, el mismo bajadero que se buscó en INAVIE, el mismo bajadero que se buscó en INAIFI. INAVIE está callado. El mismo está callado por... Aquí las tandas extendidas están siendo eliminadas paso a paso. Paso a paso se está eliminando la tanda extendida y el país está callado. Y la gente pobre, que es la que más se beneficia de la tanda extendida, yo no sé qué, o sea, le están dando golpe, y la clase media, golpe a golpe. Pero la cosa va tan lejos que miren, hay un escándalo de más de 11 mil millones de pesos en edificaciones, en educación. Hay un escándalo de más de 31 mil millones de pesos en INAVIE. Hay un escándalo de más de 2 mil millones de pesos en INEFI, con unos alquileres y una compañía contrataron cosas que cuando se va donde está ubicada la compañía INEFI no es lo que existe. tiene que ver con la capacitación de los maestros. No, deporte. Deportes. Instituto Nacional de Deportes. Eso, toda educación, el área sensible, porque, y entonces, la otra cosa yo siempre he es, dicho que le tengo pena al ministro de Educación, porque es que ahí hay tantas áreas que si no se sienta real y efectivamente a crear controles, termina mal cualquiera que pasa por ahí. aquí hay que tenerle pena al pueblo dominicano, que llegaron un grupo de fascistas, Sarteadores. sarteadores, sátrapas, Así es. que lo único que hacen es mentir y mienten sin desconocimiento de lo que dijeron anteriormente. ¿Por qué? Cuando nosotros hicimos la denuncia de lo que estaba pasando y lo que está pasando en el programa de alto costo, el presidente habló de eso en la semanal y hace una exhibición tan descarada de desconocimiento de cómo funciona el sector sanitario luego de la ley, de la modificación de la Ley General de Salud en el 2001, que llama a un funcionario que no tiene nada que ver con este programa para que explique lo que está pasando ahí. Le dice, Mario, tú puedes decir lo que está pasando en alto costo. Eso me recuerda a Calderón, Señores, explícate, Calderón, señores, explica. Mario Lama A Hipólito en la época, Calderón, explica. Sí, administra Explica. el sistema sanitario, pero el sistema de alto costo lo administra el rector, que es Salud Pública. Mario Lama, y estando el ministro ahí. ¿Por qué? Porque el presidente se dirige a la gente que le han buscado el dinero para la campaña
Y ahí hay un lío en las contrataciones y el maquillaje de la contrata en el SNS que va a estallar. Sí. Y por eso él se dirige a Mario Lama. ¿Ustedes saben por qué? Porque el faraón de la salud dominicana, el rector, que decía detrás de un micrófono, como estoy yo ahora, el día que los funcionarios públicos manden sus hijos a los hospitales también. Ya él tiene 6 años casi administrando la cosa pública en el sector salud. ¿Quién, Mario? Sí. Entonces busquemos o grabemos un funcionario llevando un hijo. O sea que al hoy hospital. el ministro de Salud Pública casi no tiene función para nada, todo lo tiene Mario. Es que en este país... O sea, fuera que- de lo que diga la ley, que la ley dividió, o sea, la parte dividió los la ley servicios. dividió, pero tiene un eje piramidal Ajá. de jerarquía. Y el que tiene el vértice superior es el ministro. Pero si tú me dices a mí que el presidente a quien Pero- llame a Mario para que dé informe de ¿Por cosas qué? que no le Te voy a competen, decir lo siguiente. significa que el ministro no tiene... 67% de los recursos que se destinan a salud, no solamente los recursos que se destinan a salud en el PBI, sino los planes que vienen como préstamo, como ayudas internacionales, lo administra el SNS, el faraón. El ministro administra solamente el 28% de los recursos. Yo siempre en lo he planes. dicho y lo repito, porque mi cosa con Mario Lama no es personal, es que él se pasó años en la Z acabando con todo lo que hacía los ministros, el Chanel, todo lo que hacía todo el sistema de salud administrado por el PLD. Y hoy que ha tenido la oportunidad, su único logro es ayudar a su primo para que sea senador. Yo no veo otro logro del director de Senasa, o sea, Sí, del sistema de salud. Y que el hospital municipal de su pueblo natal no tiene médicos. No, es terrible lo que está pasando con el sistema de ¿Entiendes? salud. O sea, Y señores, otro logo, salud, otro logo que educación, que además son derechos fundamentales. La Constitución dominicana pone bien claro cuáles son los derechos fundamentales, que son en el mundo iguales, ¿verdad? Pero se han ido adquiriendo esa capacidad legislativa a nivel constitucional poco a poco en los países. Ya nosotros hace mucho que tenemos el derecho a la salud como un derecho fundamental, ¿verdad? Está consignado en la En la Constitución, de la Constitución, República y dice y está da una orden al constitucionalizado. Estado y da una orden al Estado dominicano de crear mecanismos dinámicos que no sean estáticos para garantizar la salud del pueblo dominicano. Dinámico, es decir, que tú tienes que estar innovando cosas y ponerte al tono. Que era hacia dónde íbamos. Es decir, en el gobierno pasado se estaban preparando los hospitales para que fueran unidades funcionales. Pero eso descayó. ¿Ustedes saben por qué? Porque tú hablas con un director ahora de hospital y me dice, todo hay que mandarlo al SNS. Antes los directores elegían el personal, los hospitales de autogestión, Claro. compraban sus equipos, porque el Estado solamente, el ministerio solamente le pasaba el monto de la nómina. Y compraban, sí, y mira, y déjame Y compraban decirte, directamente, compraban con directamente los más calidad medicamentos y porque, todo. porque cuidaban un nombre. Claro, porque Es ahora decir, compran a granel para todos los hospitales, una cosa. Antes era, mira, yo tuve la oportunidad de estar cerca de una persona que suple medicamentos. Y precisamente, anteriormente había un problema, que era que los hospitales no tenían dinero para pagar, estaban asfixiados. Pero luego de que se puso la ley de compra y contrataciones, ya los hospitales compraban de acuerdo a su capacidad económica. Y un programa. Y un programa. Entonces, los suplidores sabían que le compraban lo que le compraban, estaba el dinero ahí para dar iniciar y comenzaron a pagar bien. Exacto. O sea, en el gobierno que yo participé, ya los hospitales pagaban a yo le tiempo, puedo igual decir que el todas las Marcelino Vélez instituciones. Santana, actuando como hospital de autogestión, a mí se me rompió una pinza en sala de operaciones. Llamábamos a Promédica, que era uno de los suplidores autorizados, porque habían suplidores con nombre, que representaban compañía. Esa representa todos los materiales de Car Store, una empresa alemana de mucha calidad. ¿Y qué ocurre? Yo llamaba a uno de los suplidores, mira, se rompió una pinza en la bandeja tal. Cuando yo salía de cirugía, ya estaba el mensajero ahí, pero el hospital pagaba cada 30 días, si no había duda. Pero ahora tú tienes que mandar una solicitud al faraón, porque ya eso se eliminó. El faraón entonces elegir a quién se lo va a comprar y te manda una cosa.
Es que no tiene o que no tiene ninguno de los tres conceptos de compra en Es utensilios que lo médicos. que lo han concentrado la compra para concentrar también el tema de las comisiones, porque lo que andan detrás es de las comisiones. Yo he dicho y reitero que a educación hay que quitarle todo el tema de construcción. Si educación necesita escuela, que vaya al Ministerio de Obra Pública o a IMIBE, a que se creó, el de vivienda, a quien sea que le corresponda, ¿verdad? Entonces demande, mira, en este año se necesitan tantas aulas y entonces el presupuesto dice el Ministerio de Vivienda, Yo no voy más allá, tenemos Yo voy tanto más allá. para esto. Yo voy más allá. Todo lo que tiene que ver con edificación. Este gobierno hizo algo bueno al inicio, que fue que unificó vivienda, edificaciones en un solo ministerio. Sí, el Ministerio eliminó la OISOE, correcto. eliminó el llamado INVI y todo eso lo concentró en un ministerio de edificaciones y le dejó solamente a obra pública la parte estructural vial. Qué grande, Qué eso grande. significa Y entonces, todo ¿qué lo que es significa carretera, eso? ¿Qué significa calle, eso? Que puentes. si tenemos un ministerio de edificaciones y yo quiero un hospital, como necesito un hospital en tal zona porque los estudios demográficos me dicen que voy a necesitar ahí tantas camas, que es lo que no se hace ahora, no hay estudio para tú saber cuántas camas de unidad tú necesitas en tal segmento, y se está haciendo una inversión alocada sin ninguna visión y sin ningún plan. Que sea el Ministerio Entonces, de Vivienda quien realice Entonces, mire, eso, yo a petición del sector. necesito un hospital Claro. con todos los cánones internacionales de construcción actual, de tantas camas en los diferentes rangos, Y de que tantos entonces, consultorios para dar este servicio, de tantos quirófanos, de tanta cama especializada. Y el le da Ministerio de esas Salud, el Ministerio de especificaciones. Salud y el Ministerio de Educación lo que deben de tener es un área de ingeniería. ¿Para qué? Para llevar control de que lo que se esté edificando sea de acuerdo a la necesidad, el requerimiento que Pero tiene la eso institución. existe. Lo que pasa es que esas áreas de ingeniería No, pero ahora están contratando. la han convertido En pequeño ministerio de pequeños construcción. en pequeñas burguesías de contrataciones. Sí. Lo que pasa es que eso se llama... ¿Por qué? Porque eso es pagar favores. Entonces, es uno de los instrumentos, y lástima que este gobierno haya decidido pagar los favores a los que invirtieron la cuantiosa suma de comprar unas elecciones con áreas sensibles como la salud, A costa de un educación genocidio. y energía. Ni hablar. Porque Eso mire, es otro que tema. eso no se ha dicho. Ayer se fue el internet, oye, por cierto. Nadie sabe oye, por qué se sí, fue el internet. Sí, hubo un problema en Claro. ¿Por qué? Lo que vivimos de eso Sí, sabemos sí, porque los sí, pacientes no, no pueden y que comunicar con además nosotros. estaba el tema Hubo un de la problema en Claro, audiencia. pero nadie sabe por qué hubo un problema en Claro. El tema de audiencia. Porque está no bien, se dan sí. explicaciones. Por Ah, ejemplo, nadie sabe lo que pasó en Claro. Nosotros hicimos una rueda de Que prensa. fueron unos cables que se llevaron, que fue esto. Nadie sabe lo que pasó. O sea, el Estado Dominicano debió llamar a Claro para que Claro le diera una explicación al país de lo que pasó ayer, de lo que sufrieron todos, los profesionales, los ciudadanos, todo el mundo lo sufrió. Áreas neurálgicas que no tenían Lo que comunicación. sí tiene planificado este Sí. gobierno es un genocidio contra el pueblo a través de esos entramados engorrosos de corrupción y robo. Mira, Eso sí tiene Doctor, llegamos y al tienen final. un entramado en silenciar cosas, porque ahora lo que hay que ponerse a leer ese código procesal penal. nuevo. Ay, doctora, ya comenzó su Tenemos aplicación. otro tema, sí. Tenemos muchos temas, pero como usted dice, lo que hay que comenzar a leer y a darle seguimiento, Katy, para denunciar. Así Vamos es. a denunciar las cosas para que se corrijan. No queremos a nadie preso, lo que queremos es que no se hagan lo mal hecho, que se administre bien los fondos del Estado para que el país pueda recibir políticas públicas que le garanticen bienestar social. Eso es lo ideal. Así es. Si me dan un minuto. Un minuto no, te damos, mira, 54 ya se terminó, diga. Medio Bueno, minuto. Medio minuto. Sí. Señores, el gobierno dominicano y el Ministerio Público tienen una componenda para resolverlo de Senasa, ya que no pudieron resolverlo por la parte política con impunidad, resolverlo con los susodichos acuerdos y devoluciones. Ahí están por todos eso, los- y por eso han minorizado el desfalco a 15,000 millones cuando es sobre los 70,000 millones. Es decir, ahí va a salir todo el mundo Le con daremos la paca seguimiento. y con su problema resuelto. Mañana, recuérdense, a las 6 de la mañana, les esperamos para que juntos sigamos marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó